Ok, muchachos, buenas tardes. Hoy vamos a tratar la última parte de lo que es reproducción. La semana pasada estuvimos hablando de reproducción dentro de lo que son los aspectos de plantas. Hoy vamos a trabajar la parte de animal. Específicamente nos vamos a concretizar en estudiar los mecanismos reproductores en insectos. Por efecto tiempo solamente pues vamos a trabajar ese tipo de reproducción, ya que enmarca el hecho de la reproducción y las diferentes formas que tienen de la forma sexual. Entonces, para ello vamos a proyectar un PowerPoint, el cual vamos a comenzar a explicar ciertas características primarias de los insectos para entonces poder llegar a entender lo que es la parte de la reproducción de los que son los insectos. Bien, vamos entonces a ver, dentro de lo que es la importancia de los insectos, pues indica dentro de lo que es ecología y diversidad, existe una gran diversidad de abundancia de ellos. Son organismos que son, en su gran mayoría, algunos son polinizadores, son herbívoros, algunos pueden ser depredadores, otros pueden ser parásitos, dependiendo del tipo de familia de insectos que sean. Dentro de lo que es la clasificación aquí en Panamá, pues existen alrededor de 5 órdenes dentro de la diversidad, el cual se clasifican en familias, lo que son por lo menos, se mencionan algunos de que Coleóptero, Diptera, Níptera, Lepidóptero, Níptera. Coleópteros son los escarabajos, los dípteros son todos los que son moscas, lo que viene siendo himenópteros son por lo menos hormigas, avispas, lepidópteros, todo lo que son mariposas, y hemíptera, todo lo que son chinches. Dentro de ese grupo de órdenes, entonces están los que son los coleópteros, que son los escarabajos que ocupan el 40% de ellos. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta la diversidad de los insectos? Porque básicamente el éxito reproductivo es una de las formas en las cuales los insectos y algunos animales tienen gran éxito a nivel de lo que es poblaciones, a nivel de lo que es ecología y diversidad y abundancia dentro de lo que son los ecosistemas. Bien, vamos a ver en el caso de las clasificaciones. Bueno, esta es la clasificación dentro de lo que es de los reinos de los animales, dentro de lo que son organismos que tienen bilatería, o sea, que son bilaterales, tienen una división bilateral, y dentro de ellos pues están los insectos y la mayor parte de los animales. Características de los artrópodos. Artrópodos son todos aquellos organismos que no tienen un esqueleto compacto, o que no tienen una columna como tal, ¿no? Entonces tienen una simetría bilateral. ¿Qué simetría? Simetría es que tiene dos partes, bilateral, dos, o sea que si se divide, forma dos partes por igual. Hay un exoesqueleto quitinoso. Exoesqueleto es, exo es fuera, esqueleto es un esqueleto duro, quitinoso es la sustancia que le da la quitina, lo que le da esa característica a los insectos, por lo menos los coleópteros o los escarabajos, de tener una estructura rígida afuera. Hay muda para crecimiento y tienen diferentes tipos de articulaciones o patas. Tienen cuerpo cementado, tienen cerebro y tienen sistema reproductor. Bien, vamos a lo que es las ciertas clasificaciones. Impognata son aquellos que tienen las mandíbulas, como se ve en el esquema, hacia abajo, y egnata son que las que tienen un aparato bucal más o menos rígido. Bueno, estas son algunas partes. Siempre se utiliza los insectos, en este caso los saltamontes, para explicar las partes, ¿verdad? Estas son algunas de las partes importantes, pero para el efecto de la reproducción sexual, que es lo que estamos estudiando en insectos, que es el tema de hoy, nos vamos a enfatizar en la parte de la parte abdominal de los insectos, que es donde en este tipo de saltamontes o algunos insectos tienen su sistema reproductor y se logra diferenciar el macho de la hembra.
Básicamente, el esquema que estamos aquí son algunos tipos de aparatos bucales, como las mandíbulas, algunas antenas que tienen que ver también con órganos sensoriales dentro de lo que son insectos. Estas son algunas de las tipos de patas y antenas, más que todo las antenas que se logran ver, por ejemplo, esta que está aquí, la cerrada, en forma de sierra, que son algunos insectos como por ejemplo las luciérnagas. En el caso de, vámonos directamente con la parte de los diferenciación de sexo, que es una de las funciones pues, de lo que queremos explicar hoy. En este caso, podemos observar aquí a dos tipos de individuos. En la parte posterior del insecto se logra identificar el aparato, el sistema reproductor, tanto masculino como femenino. Entonces, en el caso de la hembra, aquí tenemos esta que es, observe que la parte abdominal posterior es como mucho más abierta, y está el sistema opositor, y el macho tiene entonces una estructura más fina, mucho más puntiaguda, que es donde entonces ocurre por efecto de la reproducción. En el caso de algunos insectos tienen una característica en la parte terminal de los apéndices. Aquí, por ejemplo, estos son el grupo Odonata, que son de los comúnmente conocidos caballitos de mar, que son las estructuras que tiene aquí al final. Observe que dice el sistema opositor, o sea, por allí, aquí se observa, es por donde ponen los huevos. En el caso del sistema, bueno, también, al igual que el sistema reproductor, también tienen un sistema digestivo, tienen un sistema excretor, tienen un sistema circulatorio, respiratorio, y aquí entonces el sistema reproductor en este caso. El sistema reproductor de estos tipos de animales, de estos tipos de insectos, pues básicamente tiene que existir la presencia de macho y hembra en una reproducción sexual. Entonces, dentro de la hembra, que es la que tienen a este costado de su pantalla, se logra ver una estructura en forma de racimo. Normalmente esa estructura de racimo tiene una forma de color amarillento, y eso es indicativo de ese color amarillo, es que son ovarios, tienen varios ovarios. Entonces ahí comienza la elaboración de sus óvulos, y obviamente cuando están directamente para lo que es la reproducción, entonces hay un receptáculo en la parte abdominal, en la cual está la estructura que es en la cual se reciben los espermatozoides, obviamente, del macho. En el caso de los machos, igual, en la parte abdominal se encuentran unas glándulas que son los testículos, hay los condúculos seminales, y finalmente ellos llegan a un conducto eyaculador. Durante el proceso de apareamiento, de cópula o de reproducción, entonces existe aquí entonces, como ven aquí, este tipo de insectos, estos son escarabajos, estos coleópteros aquí, y este grupo Odonata de arriba. Coleópteros son todo lo que es escarabajo. Odonata son todo, por ejemplo, en este caso, los caballitos de mar. Observen la posición que tienen. La hembra está abajo, el macho pues está usando sus conductos eyaculadores, obviamente para lo que es para lo que es la fecundación. En el caso de los Odonata, de igual forma pliegan su cuerpo, ¿verdad? Como es un cuerpo mucho más frágil, más flexible por su estructura característica, entonces el macho pues, logra introducir los conductos diferentes, y pues ocurre lo que es la fertilización. De una vez ocurre la fertilización, entonces, en forma general, dependiendo del tipo de especie, de familia y de orden. Recuerden que les he mencionado 5 órdenes diferentes: Coleóptero, están los hemípteros, Homóptera, Hymenóptero, Lepidóptero. Son 5 órdenes que hemos mencionado. Entonces, de acuerdo a esas características morfológicas y reproductivas de cada uno de esos órdenes que les he mencionado de insectos,
así mismo va a ser el tipo de desarrollo, es decir, el tipo de desarrollo postembrionario. Entonces, aquí, en este caso, en este esquema, podemos ver cómo son algunos de los, una vez ocurre la fecundación y la hembra pues deposite los huevos para su posterior desarrollo fuera del cuerpo materno, entonces va a ocurrir dentro del huevo una serie de desarrollos a nivel de celular en la cual se forman estructuras como la que usted está viendo aquí. Cada una de estas estructuras son tipos de células que en su conjunto van a formar entonces posteriormente otro tipo de órgano. Y esos tipos de órganos, pues sencillamente eso es la consolidación de un nuevo individuo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí este es el desarrollo metabolo de este tipo de insectos. Aquí, por ejemplo, pueden ser grillos. Aquí están, primero comienza con una fase de huevo, luego la parte prejuvenil o juvenil y finalmente los adultos. En el caso de hemípteros, todo lo que son chinches, ¿verdad? Por lo menos esta es una especie muy parecida a un chinche muy popular a nivel de los bosques tropicales, en toma de inmediata, tiene cierta similitud. Pero lo que queríamos ver aquí ahorita es la forma de la cual estos tipos de insectos se pueden reproducir de forma sexual. Obviamente, una vez ocurre la fecundación, entonces los individuos se desarrollan fuera del cuerpo materno. Aquí vemos la fase de huevo, aquí la fase de ninfas, que son como un poco muy juveniles, y la parte adulta. En el caso de lepidópteros, que es lo que le mencionábamos también en el otro orden importante, todo lo que es lepidóptero viene siendo todo lo que es mariposas. Entonces, primero la fase de huevo, larva, pupa y viene el adulto. Ese es dentro del desarrollo. Claro que aquí, en la parte de pupa, aquí en la parte de lo que es larva, comúnmente se conoce como gusano, entonces sufren lo que es la parte de la metamorfosis en algunos tipos de estos individuos y se obtiene finalmente lo que es una mariposa. Igual ocurre en otros tipos de insectos que también desarrollan este tipo de desarrollo. Acá entonces el ciclo de la metamorfosis en algunos tipos de insectos, otro tipo de insectos. Estos son los huevos, estos son de coleópteros. Este coleóptero, por la forma del huevo, se logra identificar a huevos, la parte de larva. La parte de larva, la parte de la larva, pues, algunos casos, igual que la pupa, pues tienden a cambiar la morfología del individuo, mientras que llegan a la parte adulta. En la parte adulta pues tienen ya su coloración característica. Ok, estos son insectos acuáticos. Aquí se logra identificar cierto tipo de desplazamiento en lo cual, de igual forma, la hembra deposita los huevos en la posición y luego entonces se van desarrollando, esto van haciendo su ciclo y nuevamente el ciclo involucra, después que ocurre la fecundación, los machos involucra el crecimiento, la hembra y el macho se fertilizan y nuevamente ocurre el ciclo. Esto ocurre mucho en sistemas acuáticos. Y bueno, todos los sistemas de los organismos, tanto a nivel de desarrollo morfológico, a nivel del sistema reproductor de insectos, tiene que ver mucho con un tipo de reproducción sexual. ¿Sí? Basado en eso, la mayoría de los insectos, de los órdenes que hemos mencionado, tienen un desarrollo. La única forma es que debemos tratar de comprender que de acuerdo al tipo de desarrollo y al tipo de familia y orden de insectos, así mismo va a ser la diferencia en las diferentes etapas del ciclo de vida de los insectos. Sin embargo, todos cumplen con el hecho de que tienen una reproducción sexual. ¿Sí? En el caso de insectos, la reproducción es sexual.
no hay ninguna reproducción asexual. Todos tienen una fase de desarrollo sexual. Lo que varía viene siendo el hecho de que, dependiendo del orden, si es coleóptero, si es hemíptero, si es himenóptero, si es lepidóptero o si es odonata, ahí entonces el orden, de acuerdo al orden, entonces va a variar el tipo de secuencia reproductiva. Es decir, este es, por ejemplo, en chinches, huevo, ninfas, adulto. En lepidóptero, o sea, lo que es mariposa, tiene cuatro fases principales: huevo, larva, pupa, adulto. Entonces, dependiendo del tipo de orden, en este caso son los lepidópteros, todo lo que es mariposa pertenece al grupo de lepidópteros. Entonces, a este grupo entonces se desarrollan 4 tipos de estadios reproductivos de secuencia de crecimiento diferentes. Y en el caso de coleópteros, entonces vendría siendo este caso en el cual tiene huevo, larva, pupa y adulto. Entonces, estos son algunos tipos y ejemplos de secuencias de reproducción sexual en animales. Si nosotros comparamos este tipo de reproducción sexual y la comparamos, por ejemplo, con los tipos de reproducción asexual que nosotros estuvimos trabajando en las clases anteriores, donde se le hablaba de los nidarios, por ejemplo, que utilizan la gestación, o sea, las yemas, por las cuales entonces de un adulto surge un pedazo o se desprende una yema, y de esa yema surge un nuevo individuo. Ese es un tipo de reproducción asexual. Igual ocurre, por ejemplo, cuando explicábamos el caso de las estrellas de mar, que también desarrollan una reproducción asexual, algunos por fragmentación. O sea, que pierden un pedazo del cuerpo, del brazo de la estrella de mar, y esa entonces tiende a regenerarse, y la que salió comienza a crecer entonces y forma un nuevo individuo. Entonces, estas son algunas formas de reproducciones asexuales dentro de lo que son animales. Si lo comparamos con plantas, pues también hay un grado de complejidad, porque las plantas también tienden a desarrollar, dependiendo del tipo de clasificación sistemática y morfológicamente hablando, existen entonces clasificaciones en las cuales se basan en la estructura reproductivas. Hay plantas que tienen la capacidad de diferenciarse o que necesitan del apoyo de por lo menos de estos tipos de insectos para lo que es la polinización, para llevar el efecto de que cura la reproducción. Pero hay plantas que también han desarrollado o tienen técnicas, o el hombre ha creado ciertas técnicas para eh, la reproducción se dé de forma asexual, o sea, controlada. Entonces, son cosas importantes que hay que tener. Ya en la clase anterior nosotros estuvimos haciendo la comparación y estuvimos explicando lo que son algunos animales que tienen reproducción asexual. También estuvimos hablando de las plantas que tienen este tipo de reproducción. Y hoy pues nos correspondía hablar un poco sobre la reproducción en animales. En este caso hemos elegido a lo que son las clases insectas, todos los que son insectos, de los cuales elegimos 5 grupos, 5 órdenes, que son los más comunes a nivel de lo que son los ecosistemas que aún siguen quedando aquí en Panamá y en parte de lo que es nuestra biología, a nuestra hábitat normal. Son insectos que normalmente usted encuentra un coleóptero, o sea, un escarabajo, un lepidóptero, una mariposa, un hemíptero, un chinche, un himenóptero. Entonces, en ese caso, por eso elegimos este tema de reproducción para trabajarlo con insectos, porque es lo más siento que es lo más común. Entonces, dentro de la gran complejidad, pues ellos tienden mucho a tendencias de comportamiento. El comportamiento durante la fecundación involucra mucho de que tiene que existir un medio adecuado para que ocurran los procesos reproductivos. No puede haber un medio en el cual, por ejemplo, exista un nivel de contaminación extremo o exista un nivel de contaminación auditivo, o sea, que haya mucho ruido o que no se cumplan las condiciones óptimas para que las especies inicien su proceso reproductivo. De igual forma, pues el hombre ha tenido que ver mucho en el control de ciertos insectos, porque algunos se pueden considerar como plagas.
Entonces, manejar el hecho de conocer cómo se reproducen ha tenido éxito en algunas ocasiones para control digamos, plagas que atacan, por ejemplo, lechuga o que atacan diferentes tipos de rubros, tomate, qué sé yo, y otros tipos de plantas. De igual forma, también el hecho de tener un factor de determinación, de conocer cómo se reproducen, también crea un parámetro para controlarlo a nivel médico, ya que muchos de los insectos, por ejemplo, en chinches, hay chinches que pues tienen son vectores. ¿Vector qué es? Vector es que dentro de su cuerpo tiene a un parásito y ese parásito cuando llega digamos, está en contacto con nuestra piel es letal. Entonces, el control reproductivo involucra muchas veces tener ese conocimiento para un control médico de algunas especies que, pues, desafortunadamente tienen en su cuerpo y son vectores que tienen algún tipo de parásito o digamos, patógenos que nos pueden causar algún tipo de daño. Bien, eso en el caso entonces de los mecanismos reproductivos, que es el tema que estábamos trabajando y es el tema de con qué combinamos lo que es la reproducción. En el módulo van a existir unos talleres que tienen que ver con la clasificación de los tipos de reproducción que se da a cabo tanto en animales como en plantas. Entonces, ya en plataforma se les programó a todos los que son estudiantes por plataforma que tienen que entregar ciertas tareas para su posterior evaluación. Los que tienen la anuencia, porque tienen que trabajar directamente con el módulo, entonces sí tienen que trabajar directamente con entonces el desarrollo usando el módulo y pueden usar los esquemas que son muy parecidos a los esquemas que hemos trabajado aquí. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de los tipos de reproducciones que hemos trabajado en el sistema, lo que es los sistemas. Bien, entonces, una forma de diferenciar el macho y la hembra. El macho pues tiene esta parte abdominal un poco más alzada, inclinada hacia la parte de arriba, ¿verdad? La hembra no tiene inclinación, sino que está más o menos perpendicular a su cuerpo. Entonces, eso es porque ahí va la parte del sistema receptor para la copulación y también por donde va el ovopositor. En el caso del macho, pues obviamente pues tiene esta estructura porque durante la mayoría de los insectos el macho es el que se acopla en la parte superior para el efecto de lo que es la fertilización y demás. Entonces, por eso la mayoría de los machos tienen esa estructura. Ahora, hago hincapié en algo. Los machos no siempre tienen esta misma estructura morfológicamente hablando, anatómicamente hablando, para lo que es la copulación. Eso depende del tipo de insecto. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la base de la Drosophila melanogaster, la Drosophila melanogaster es un díptero. Un díptero todo lo que es díptero son las moscas. Entonces, la Drosophila melanogaster es la mosca de la fruta. Esa que usted siempre, por ejemplo, le deja un guineo y el guineo llega a una mosquita amarilla, bueno, eso se llama Drosophila melanogaster. Entonces, ella, a diferencia de este tipo de insectos, el sistema reproductor en machos está en una de sus patas. Tiene una estructura en forma de peine y esa es su estructura reproductiva masculina. Entonces, cuando ocurre entonces para la reproducción, para la fecundación, pues obviamente pues esa estructura que está en su pata es la que utiliza entonces para fecundar a la hembra por la parte de receptáculos. Entonces, ahí depende. Por eso mencionaba que en el caso de este esquema que está aquí, los de arriba son odonatas y los de abajo son coleópteros, pero ambos tienen una reproducción sexual. Lo único es que dependiendo de la especie y dependiendo del orden taxonómico que estamos explicando, cada quien tiene su forma de reproducirse
de acuerdo a su clasificación taxonómica y sistemática. Sin embargo, entonces, pues sí tienen en común que es una reproducción sexual. Bien. Entonces, esto es en forma generalizada, pues, para ver la base importante de lo que se le menciona en el módulo de lo que es reproducción, tanto animal como vegetal, basándose en el concepto de reproducción asexual y sexual, que son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, vamos a también hacer un pequeño recorder, un pequeño repasito. Vamos a dejar de proyectar aquí y vamos a tocar ciertas definiciones importantes de lo que son sistemas reproductivos en animales, pero utilizando lo que son esquemas y definiciones de reproducción sexual. De reproducción sexual. Vamos a buscarles ok, dentro de los conceptos de división y reproducción sexual, que es lo que le estábamos mencionando de los ciertos tipos de insectos, de animales y plantas, está el hecho, vamos a proyectar, está el hecho de que existen formas de reproducción dentro de lo que son los mecanismos. Entonces, hay la reproducción sexual, que también en plantas que se le conoce como vegetativa, y de la manera sexual o gametogénica o generativa, o sea que existe la presencia de gametos sexuales. Cuando hablamos de gametos sexuales, tenemos que tomar en cuenta que gametos son células, ya son células sexuales. Esos gametos se producen en gónadas. ¿Gónadas? ¿Quiénes son las gónadas? Los órganos donde se producen los gametos, o sea, las células sexuales. Basado en eso, en la reproducción sexual, son testículos o ovarios. ¿Sí? Entonces, a nivel asexual, primero que todo tenemos que ver que el término a significa sin, o sea que no es necesario o no existe la presencia de órganos sexuales masculinos y femeninos para que ocurra la reproducción sexual. Los tipos de reproducción asexuales, entonces, la manera de cómo terminar pues, la idea de lo que es la clase de hoy, existe entonces los tipos de reproducción asexual. Tenemos, por ejemplo, la fisión binaria o bipartición, que es una forma de reproducción asexual que se lleva a cabo en arqueobacterias. ¿Qué son arqueobacterias? Son bacterias o estructuras celulares muy primitivas. Pueden ser bacterias, por ejemplo, que son sulfuradas, son quimiosintéticas, o algunas bacterias que tienen que ver con presencia de algas o medios acuáticos, levaduras, las levaduras que normalmente se usan para hacer, digamos, vino, o todo lo que tiene que ver con el proceso de elaboración de ciertos tipos de alcoholes. También las levaduras que se utilizan para en la repostería, para la cocina, en fin. Algas unicelulares, cuando estamos hablando de algas unicelulares, el prefijo uni significa que son una sola estructura, por eso son algas unicelulares. Y los protozoos, algunos protozoos, tienen la facultad también, desgraciadamente, ahorita les explico por qué, de hacer este tipo de reproducción. ¿Por qué digo que desgraciadamente? Porque sencillamente algunos son parásitos. Y como son parásitos, por ejemplo en el caso de las amebas, pues resulta y pasa que dentro de nosotros se reproduce, o sea, dentro del huésped, como nosotros. Entonces, las amebas, pues, no es muy bueno que se reproduzcan dentro de nosotros porque ustedes ya imaginarán el problema que conlleva tener una amebiasis. ¿Sí? Ese es algo sumamente, pues, que si no se trata a tiempo, puede traer consecuencias letales para el individuo, para el huésped. Entonces, igual, existen cualquier cantidad de parásitos que tienen la facultad de una reproducción asexual. Por ejemplo, otro que podría mencionarse, por ejemplo, las tenias. Las tenias, tenia solium y tenia saginata. Son dos tipos de tenias, una de cerdo y una de ganado. Entonces, ambas tienen la característica de tener una reproducción asexual. O
sea, que tienen la facultad de partirse, y cada estructura, cada proglótide o cada pedacito forma un nuevo individuo. Esa es una de las características de este tipo. Entonces, por eso mencionábamos, si las levaduras se dividen asexualmente, pues ahí obtenemos un producto rico y un producto que desde tiempos antiguos se ha utilizado las técnicas para la obtención de levaduras y para la fermentación alcohólica. En el caso de bacterias, pues el hombre ha determinado que ha logrado manipular ciertas bacterias, como por ejemplo los probióticos, que utilizan la lactosa como un medio para elaborar yogur o leche o queso. Las algas, pues, son importantísimas porque las algas, dentro del proceso fotosintético, producen y liberan oxígeno, mantienen el planeta con oxígeno. Pero los protozoarios, pero los protozoarios no involucran y no tienen ese tipo los protozoarios no tienen ese tipo de situación. En el caso de la gemación, en el caso de la gemación, en el caso de la gemación, entonces es un tipo de reproducción asexual, una división desigual que consiste en la formación de prominencias o yemas sobre el individuo y el progenitor. Es lo que le mencionaba ahorita de los seminarios. O sea, estos son organismos sésiles que están anclados al mar, ¿sí? O sea, no se ve a simple vista, ¿no? Que está a cierto tipo de profundidad, pero ellos tienen la capacidad de brotarse o de fragmentar una parte del individuo, del adulto, y esa yema, es como una estructura que sale en el cuerpo, se desprende y forma un nuevo individuo. Ese es un tipo de reproducción asexual. Y es sumamente interesante porque esto involucra entonces que este tipo de organismos, al final de todos los procesos, luego de ocurrir simultáneas divisiones asexuales, van a formar entonces colonias. Y son importantes a nivel de los ecosistemas porque mantienen y regulan lo que son los niveles de animales y plantas acuáticas dentro de lo que es un ecosistema acuático. Entonces, esa es la importancia. Otro tipo es la exploración, que también comenzamos en la clase anterior, explicábamos un poco sobre lo que son los procesos de exploración. Es un proceso de expansión celular que lleva la producción de células reproductivas dispersas de resistencia llamada esporas. Este proceso ocurre en hongos, amebas, líquenes, algunos tipos de bacterias, protozoarios y esporozoarios. Ok, en el caso de los hongos, pues su gran mayoría tienen un tipo de reproducción a través de que son esporas. Las amebas, pues lo que le mencionaba también, pues las amebas también tienen un tipo de reproducción en esta forma sexual, líquenes, algunas bacterias, protozoarios y esporozoarios. Y bueno, ya finalmente para terminar lo que es la clase de hoy, pues ya nosotros vimos lo que fue al inicio la reproducción sexual, específicamente en insectos, donde pues tiene que haber un macho para que produzca espermatozoides, tiene que haber pues respectivamente la hembra, que es la que va a producir entonces los óvulos, para que entonces se ocurra la fecundación y expulsen entonces los huevos para su posterior desarrollo postembrionario. Y debe tomar en cuenta los tipos de órdenes que explicamos hoy, que es la base. Ahora, también por efecto tiempo no explicamos ni la reproducción en reptiles, ni en anfibios, ni en mamíferos, sino que tomamos de ejemplo fue los insectos, porque quizás es uno de los que menos estudiados, pero deben recordar que las serpientes, los reptiles, está el macho y la hembra. Y entre ellos hay diferentes tipos de desarrollo de reproductivos. Si hablamos de mamíferos, de igual forma. La mayoría, pues, la característica principal es la de tener, entonces, después de ocurrir la fecundación, el desarrollo de la tendencia a que las crías pues, se desarrollen dentro de una estructura en la cual específicamente va a desarrollarse la nueva cría.
Así que dentro de los que son los procesos, entonces, eh, ocurre lo que es la fusión de gametos, que sea la singamia. La reproducción es la que interviene en proceso de meiosis. Ok, la meiosis, pues, en otros niveles que ustedes debieron haber estado, con noveno, se hablaba un poco de meiosis y mitosis. La meiosis es una forma de reproducción sexual, que solamente ocurre en meiosis solamente en células sexuales. Y lo que es la mitosis, que también se habló, es solamente en células humanas. Ok, bueno, esto es el caso de lo que es los factores de reproducción, de los cuales pues hay tareas que tienen que desarrollar. Ahora, las tareas involucran el hecho de que tienen que comparar, primero que todo, la reproducción sexual y asexual. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes de acuerdo al tipo de organismo que se enfoque? La otra investigación o la otra parte que tienen que hacer de las tareas son buscar las secuencias de acuerdo al tipo de orden taxonómico de los insectos e indicar qué tipo de reproducción tiene, o sea, qué tipo de la fase de crecimiento postembrionario, cuál desarrolla, identificarlo y colocar los nombres. Digo, otra tarea que tienen pendiente, que son esquemas más que todo comparativos que les mandé a hacer, sencillamente es buscar las partes de la flor e indicar la parte masculina y la parte femenina. Eso también hay un esquema, los cuales esos esquemas están con sus partes y sus nombres, solamente tienen que guiarse con las líneas que tienen para colocar entonces el nombre de la estructura que yo estoy señalando. Hay un mapa mental, hay un mapa mental tipo árbol, el cual es para que logren, digamos, colocar las características de la reproducción sexual y las características de la reproducción asexual. Mencionen cada uno de los tipos de reproducción que hay y en cada una de las esferas, entonces tienen que definir los tipos de reproducción que tienen y definirlos. Entonces, básicamente ese es el trabajo de lo que es el tema de la unidad 2 de reproducción. Simple y llanamente dividimos las clases, primero reproducción en plantas y hoy trabajamos reproducción entonces en animales, específicamente insectos. Así que no, la parte de literatura, si leen la literatura del módulo, automáticamente pueden contestar y hacer los trabajos. No tienen que ir a investigar nada fuera del contexto del módulo. En el módulo está toda la investigación que estoy solicitando, está diseñado para que usted lea y de una vez logren contestar los talleres que están ahí. No tienen que buscar casi nada en internet. Así que no debe haber ningún tipo de problema ni dificultad. Cualquier situación, entonces me escriben al teléfono que maneja la dirección para cualquier consulta. Y bueno, además los que van a trabajar por plataforma, ya de mañana se le activan entonces las nuevas tareas. Los que van a trabajar por módulo ya saben que tienen que buscar los talleres asignados a lo que es reproducción, tanto animal como vegetal, asexual y sexual.